Voy a invitar que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La clase anterior estuvimos estudiando algunos aspectos importantes de la salvación, principalmente en lo que tiene que ver la soberanía de Dios, en la salvación. En el pasaje que acabamos de leer vemos demostrada esa soberanía, porque la palabra de Dios nos dice que el que nos conoció, ese mismo que nos conoció, nos predestinó, y ese mismo que nos predestinó es el que nos llamó, el que nos justificó y el que nos glorificó. En ninguna parte de esta cadena que Pablo le explica aquí a los hermanos en Roma, aparece el hombre, sino que más solamente como un mero receptor del conocimiento, de la justificación, de la salvación, de la glorificación de parte de Dios. Todo es hecho por Dios. Si uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 1 también, Él nos escogió en el puro afecto de su voluntad, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos dio las bendiciones, Él nos puso. Todo es hecho por Él. Y no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que pueda hacer que nosotros seamos más salvos, menos salvos, o que nuestra salvación esté más segura o menos segura. Porque la salvación es de Jehová, se dice Jonás. Entonces estuvimos repasando nuestra condición caída, estos 5 eslabones de la cadena que acabamos de leer en Romanos. Y terminamos viendo que Dios es el que inicia, el que implementa y el que culmina su plan, como lo comentábamos recién. Dios es el que nos llama a salvación, es el que nos trae, es el que nos convence de pecado por medio de su Espíritu Santo, el que nos da el arrepentimiento, porque aún el arrepentimiento es un don de Dios, no es nuestro. Nos da la fe para creer, nos justifica, nos lava y regenera por medio del Espíritu Santo, y nos va a glorificar. Pablo lo da por seguro. Dice, a estos también glorificó. Ahora, pero de la perspectiva de Dios, Él hace todo. De nuestra perspectiva, desde la perspectiva del hombre, la salvación siempre va a estar acompañada por lo menos de 2 elementos, o de 2 características. Acompáñame a Lucas 18, versículo 13. Una parábola que es conocida, la parábola del fariseo y el publicano. Todos la conocemos. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Dios por medio de esta parábola? Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, está hablando a un grupo que decía, es que nuestra justicia, nuestras obras, y ellos se creían buenos en sí mismos. Entonces le relata la historia, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Dicho sea de paso, los fariseos eran los religiosos, los que ostentaban una buena vida, y los fariseos y los publicanos eran los más despreciados del pueblo, porque eran los que cobraban el impuesto. Usted le van a cobrar a la casa, no le hace pasar, le sirve un tecito, un pedacito de torta, no, que le pague y que se vaya luego. Los publicanos eran, por decirlo de alguna forma, los más odiados, eran los más menospreciados del pueblo de Israel, porque un poco se sentían traicionados por ellos porque le iban a cobrar impuestos, no le cobraban lo que correspondía, sino que le cobraban más para hacer el recorte para el bolsillo. Entonces, el fariseo, supuestamente el religioso, el que llevaba la buena vida, en términos de piedad, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy 10, presentando sus obras. Yo soy esto, yo hago esto, yo soy aquí, yo soy allá. El publicano, el más despreciado, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Una de estos elementos de que desde el punto de vista humano siempre va a estar en la salvación es el quebrantamiento por el pecado. No puede haber un verdadero reconocimiento de Dios, una verdadera salvación, si no hay un quebrantamiento por el pecado. ¿Qué es lo que pasaba con este varón? Él de alguna manera había entendido de que lo único que lo podía salvar de su condición pecadora no era que daba diezmo, no es que oraba, que ayunaba, que no cometía pecado, supuestamente, sino que era solamente la misericordia de Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es ser propicio? Él le estaba diciendo: Dios, por favor, concédeme tu favor. Por favor, sé a favor mío, no en contra mío. De otra manera, a lo mejor traduciéndolo a nuestro lenguaje quizás para comprenderlo, a lo mejor le diría: Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y él de alguna manera lo comprendía, porque si no, no estaría ahí. Tal era su convicción y su quebrantamiento que ni al cielo quería levantar sus ojos. Lo único que decía: Señor, tu misericordia, sé propicio a mí. Era su esperanza que la misericordia de Dios llegara a su vida. No como el fariseo, como el fariseo, bien digo, que confiaba en sus obras, en lo que él hacía. Y el propósito que nosotros vemos en la ley, en el Antiguo Testamento, es esa: llevar al hombre al reconocimiento de su pecado, de su condición muerta espiritualmente. Y este hombre lo había entendido y se quebrantó hasta la tierra, hasta la humillación máxima. Pero además de este quebrantamiento por el pecado, tiene que haber una confesión de Cristo como el Señor. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, que se confiesa para salvación. Vemos 3 elementos importantes aquí. Primero, confesión. Realmente esto se entiende y muchos lo toman para decir que con una oración para ser salvos basta. Repite conmigo: Dios, te acepto como mi Salvador, amén, ahora eres salvo y eres de la familia de Dios. Eso no es así. La confesión tiene que ver con una convicción personal y profunda y sin reservas de que Jesús es el Señor. Hay otro pasaje que dice que nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. En nuestros días es tan difícil comprender, porque uno se acerca, le dice Señor, o se acercan a uno en una tienda y le dice: Señor, ¿desea algo? ¿Lo puedo ayudar? ¿Quiere comprar algo? Pero en la época de Roma, al único que llamaban Señor era al César. De hecho, por eso estas palabras están aquí, con esa intención. Porque aquí Pablo está diciendo, tienes que confesar que Jesús es el Señor, no el César. Esta palabra de confesión tiene que ver con una convicción, como decía recién, tan personal y profunda, que era, en ese momento, si lo ponemos en el contexto romano, ponían a alguien frente al César, decía: confiesa que Él es el Señor. Y era elección: si no le confiesas, te mueres, o si le confiesas, sigue con vida. Ese tipo de confesión es la que tiene que ver, no esa oración del Salvador o del pecador, como se llame, de que repite conmigo y serás salvo, sino que tiene que ver con una convicción personal, de decir: yo muero, pero tú no eres mi Señor, sino que Jesús es el Señor. Por lo tanto, esta
esta frase de confesar a Jesús como el Señor presupone o supone que hay un arrepentimiento del pecado, porque si no, nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y obviamente eso tiene que ir acompañado de un sometimiento a Él. Si yo a alguien le digo Señor y no lo obedezco, mi confesión no sirve de nada. Pero además el pasaje dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, estamos hablando de creer. La fe salvadora, la fe de verdad, la fe genuina tiene por lo menos 3 elementos. Uno, mental, en el sentido de que uno tiene primero que, o de alguna manera entiende el Evangelio. Tiene una lógica. El pecado, la ley nos confronta, entendemos que estamos en pecado, comprendemos que necesitamos un Salvador y acudimos a Cristo. Pero una vez que tenemos esa parte mental, también hay una emocional, que justamente es esa, la del quebrantamiento, del sentirme con una tristeza tan profunda por mi pecado, pero también a la vez con un gozo tan grande por la misericordia de Dios, que Él demuestra para salvarnos. Y también, tercero, tiene un carácter de voluntad, volitivo, que tiene que ver que el pecador pone su voluntad al pie del Salvador, a los pies de Cristo, del Señor, y confía en Él como su única esperanza. Por eso el publicano, sé propicio a mí. Su única esperanza era la misericordia de Dios. Entonces la fe salvadora tiene que ver con la convicción mental, emocional y de la voluntad. Y la fe genuina siempre va a producir una obediencia auténtica. ¿Qué pasa si yo de los 3 elementos de la fe solamente tengo el mental? Entiendo el Evangelio, pero no llego a arrepentirme. Mi obediencia no va a ser completa. Si solamente tengo la convicción mental y mis emociones están en el sentido de que lo comprendo y lloro y me emociono y me gozo, pero no tengo mi voluntad puesta ante el Señor, mi obediencia no va a ser auténtica ni absoluta. Pero si tengo los 3 elementos, mi obediencia va a ser auténtica, porque comprendo perfectamente que Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Cristo es tan fundamental en nuestra salvación, porque esa resurrección es el sello, es la validación de Dios del ministerio de Cristo. ¿Qué nos dice que Cristo es el Mesías? Que Él resucitó. Milagros, los profetas hacían milagros. Descendía fuego, consumía un holocausto que estaba completamente mojado. Pero el único que se levantó de los muertos fue el Señor Jesucristo. Por eso el sello de su ministerio es esa resurrección. Por lo tanto, para creer en nuestra salvación, tenemos que creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Y el que no lo afirme que es así, no cree en Jesucristo, en el Jesucristo bíblico. Por lo tanto, su esperanza de resurrección no sé dónde la tiene puesta. Porque nosotros tenemos esa convicción de resurrección porque esperamos en Cristo, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, a la vista de esto, nos enfrentamos a considerar algunos aspectos que nos tienen que llevar a pensar, ¿tengo una verdadera conversión en Dios? ¿Tengo las marcas de un verdadero creyente? Y esto no tiene que ver con que salgamos todos con depresión. Juan, cuando escribe sus escritos, sus cartas, dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tienen la vida eterna. Para que tengan la confianza, tengan la seguridad de que la tienen. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluarnos. Ahora, lo primero que hay que definir para poder ver si soy un real convertido, ¿qué es lo que es la conversión? Y el proceso de conversión, la palabra lo dice, convertir algo es pasar de una cosa a otra.
Este proceso de conversión, de transformación, comienza cuando Dios nos llama y nos atrae hacia Él, como dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese de la mecha y lo pone en mí. Recuerda que ese verbo, recuérdelo siempre, ese atraer no lo atrae a mí, es arrastrar. Entonces nadie puede venir a mí si el Dios no lo arrastra a mí. Y este llamado tiene que ver con un impulso divino. Porque si alguien le dice, oye, allá hay una oferta de autos, para dejar a las hermanas tranquilas, o una oferta de autos, ¡ay! Vamos a ver, todos los varones partimos para allá, todos los que nos gustan los autos, vamos a ver los autos, ¡ay, qué bonitos los autos! Y es como que nace de uno un impulso de querer allá, porque allá hay algo muy llamativo. Pero esto tiene que ver con un impulso divino. Nosotros estábamos muertos y delitos de pecado, y Dios nos tiene que arrastrar hasta Cristo. Si nos ponen a Cristo y vemos a Cristo en su gloria, nosotros miramos porque estamos muertos. No podemos llegar hasta Él. Dios nos tiene que llevar y poner con un impulso divino que Él pone en nuestro interior, que Él ejecuta desde afuera para que lleguemos a Cristo. Y Dios atrae a quienes quiere, como dice Romanos. Porque a algunos conoció, y a esos que conoció predestinó, y a los que predestinó, etcétera, etcétera. Y obviamente esto Él lo hace como Él dijo que lo iba a hacer, a través de su palabra, a través de la lectura de su palabra o de la predicación, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Dios puede salvar a alguien fuera del Evangelio? No. ¿Tiene poder para hacerlo? Sí, pero Él dijo que iba a hacer por medio de su Evangelio. Que nadie, o todos iban a ser salvos por la fe. Él solamente salva por la fe. Ahora hay que establecer una diferencia. ¿Cuál es la distinción que se hace entre ese llamado que todos escuchan, el llamado completo del Evangelio, que muchos pueden oír, pero el llamado interno, ese que solamente unos pocos escuchan y que a unos pocos los lleva a convertirse? Y eso tiene que ver porque Dios está obrando. Muchos dicen, hemos predicado y llegó uno. ¿Y cuántos escucharon? 100, no sé. Y llegó uno, de repente no llega ni uno. Pero eso es soberanía de Dios. Nosotros solamente tenemos que predicar el verdadero evangelio. Porque cuando el verdadero evangelio es internalizado en el corazón, cuando el hombre escucha y llega a él la convicción de pecado, el reconocimiento de que lo que le están diciendo es verdad, le dice, tú eres pecador por esto, por esto, por esto. Sí, en realidad. Cuando llegue esa convicción, cuando llega el verse en la realidad en la que está, es que lo lleva a una verdadera convicción, una verdadera conversión. Y la verdadera conversión tiene que ver con una convicción, con un quebrantamiento y un arrepentirse. Y vamos a ver estos 3 puntos con mayor detalle. Además está decir que nosotros predicamos, y si alguien logra escuchar y comprender el mensaje del Evangelio, porque Dios ya lo tenía conocido, predestinado y llamado de antes. Y porque el Espíritu Santo está obrando ahí, porque si no, no podría tener esta convicción. No es porque el hombre tiene algo así como, no es que él es más sabio y escuchó y entendió. No, es Dios obrando en su corazón. Entonces, lo primero que dijimos, primero tiene que tener una convicción. ¿Cómo el hombre llega a la convicción de pecado? Veamos qué dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas dice que la ley era el ayo, el guía, el que nos llevaba a Cristo. Entonces la ley dice,
no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho esto. De los 10 mandamientos, con suerte cumples 0, eres pecador. Y mire lo que le pasó a algunos cuando se dieron cuenta de su realidad espiritual. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 36 y 37. Primer discurso de Pedro, después del Pentecostés. Había venido el Espíritu Santo, el cual les iba a dar autoridad, los iba a capacitar para ser testigos de Jesucristo en Samaria, en Judea y en lo que resta de la tierra. Y miren lo que pasa al final del discurso, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En los versículos anteriores, Pedro les dice a todos los que estaban escuchando, se convirtieron en esta ocasión 3.000 personas. Así que podríamos sacar si uno dice, ayer prediqué, se convirtió 1, le prediqué a 5. Saquemos un cálculo, le prediqué a 2, se convirtió 1, por lo menos habían 6.000 personas. Pensando en que no todos los que escuchan se convierten. Pero por lo menos habían 3.000 personas. ¿Qué es lo que sucedió después que les expone la palabra? Les dice, miren, ustedes son pecadores, rechazaron a Cristo, al Mesías, al que estaba prometido. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se habían dado cuenta, había llegado la convicción a su corazón. Esa palabra que significa compungir, se compungieron de corazón, habla de traspasar, de atravesar, traspasado por la verdad de la palabra, de quien habían crucificado era realmente el Mesías. Y su estado llegó a ser de una congoja, de una profunda convicción espiritual que lo que habían hecho era terrible, que habían matado, que habían crucificado al Salvador. Y quedaron atónitos, ¿qué hacemos? ¿A dónde iremos? Y aquí es donde llegamos a la siguiente parte, al arrepentimiento. Después de esa convicción tiene que venir el arrepentimiento. Así como el publicano ahí en Lucas, él comprendía que lo único que necesitaba era la misericordia de Dios. No tenía otra opción. Comprendía su pecado. Dios, sé propicio a mí y clama por misericordia. Acompáñame a segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. ¿Y cuál es la distinción? Vamos a verlo en este versículo. ¿Cuál es la distinción que tiene que haber entre esa tristeza real o una tristeza que no conduce a nada? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia en Corintio. Versículo 9. Ahora me gozo porque hayáis sido contristados. Pablo, perdón. ¿Estás contento porque nosotros estamos tristes? Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, su tristeza no era solo una tristeza, sino que su tristeza era tan real, tan profunda que lo llevó a arrepentirse. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento verdadero lleva
hacia Dios, al arrepentimiento, esa convicción de pecado. Dios lleva a reconocerle a Él quién es. Y el arrepentimiento es tan importante en la salvación. Unos dicen, el arrepentimiento está en el corazón de la salvación. Porque es tan central. El incrédulo, aquel que recién llega a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados para llegar a Cristo. Y una vez que ya es creyente, tiene que arrepentirse de sus pecados por el resto de su vida, para poder mantener el gozo, la bendición, la comunión con Dios. Ahora, el verdadero arrepentimiento no es solamente un pensamiento negativo, decir, oh, soy pecador, perdóname. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Y tiene que ver con tener la mente de Cristo. Digo, oh, odio este pecado. Y me quedo ahí. En la palabra arrepentirse es dar un giro. Digo, odio este pecado y cambio mi vista, giro para mirar a Cristo. Me alejo del pecado. Y al alejarme del pecado, me acerco a Dios. Entonces ese arrepentimiento nos tiene que llevar a volvernos a Cristo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que Jesucristo lo cita, que Moisés es mandado a hacer una serpiente de bronce y ponerla en un palo alto para que todos los que eran mordidos por una serpiente que andaban dando vueltas desordenadas la serpiente, miraran y fuesen salvos, curados del veneno. Y Jesucristo lo cita después en Juan y dice, porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. El acto que el pueblo de Israel estaba haciendo al mirar la serpiente, cuando eran mordidos, era un acto de fe. Yo voy a hacer la serpiente, la voy a poner en alto, si alguien es mordido, mire la serpiente y se acabó el problema. ¿Qué hacía el pueblo? Mordía la serpiente, miraba para arriba, eran sanados. Convicción, fe en lo que Dios por medio de Moisés los estaba mandando. Y Dios nos promete que aquellos que claman el nombre del Señor van a ser salvos. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y como lo leímos ahí en el mismo capítulo 10, hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entendiendo que la confesión, como ya lo vimos, es una convicción genuina, profunda de mi relación con el Señor Jesucristo. La fe es confiar, aferrarse, abrazar a Jesucristo. Pongámonos el siguiente escenario, un maremoto. Usted está en la playa y lo único que hay, una palmera. ¿Qué es lo que hace? ¡Ay, qué linda la palmera! Voy a sacar una hojita, me voy a echar viento. Con diente, con muela, con garras, con todo lo que tenga, con el pelo, se lo amarra y que nadie lo separe de la palmera para que no lo lleve el agua, ¿o no? Cuando nosotros estamos en Cristo, nos agarramos de Cristo con diente, con muela, lo agarramos, lo aferramos, con lo que hay nos amarramos y que nadie nos separe. Eso es fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora, la fe verdadera, esa fe con la que nos aferramos a Cristo, produce buenas obras. No al revés. No es que las obras nos lleven a la fe para creer en Cristo, sino que la fe, la verdadera fe, tiene su sello en las buenas obras. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos una conversión verdadera? Ya sabemos lo que es una conversión, cómo actúa, cuáles son sus elementos. Ahora, ¿cuál es el resultado de una conversión verdadera?
Ante Cristo, la conversión verdadera primero nos libra de la carga y la esclavitud del pecado. Y segundo, nos convierte en esclavos de justicia. O sea, pasamos de esclavos del pecado a ser esclavos de justicia. Dios nos compró. Y generalmente cuando habla de siervos, en general, en la mayoría de las veces, ese siervo significa esclavo, cuando uno lo lee en la Biblia. Entonces pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y a lo mejor nos suena un poco fuerte, pero somos esclavos de Cristo. Ahora, el que seamos liberados de la carga y del peso y de todo lo que estábamos en nuestra relación con el pecado, no significa que el cristiano no peque. Porque el cristiano va a seguir pecando. Y es la lucha. Ahí en Romanos 7 Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. Oh, ¿qué va a ser de mí? Esa es la lucha que nosotros tenemos día tras día, día tras día. Pero, esa condición de pecar no es lo que el cristiano verdadero quiere y desea para él. Ni tampoco lo disfruta. Si algún cristiano dice, no, yo peco, igual me gusta pecar, no es cristiano. Así de sencillo. Podemos ser categóricos en eso. La marca distintiva del cristiano es que lucha en contra del pecado. Estoy pecando, no, pero es que no quiero pecar, porque se tira las mechas y llora y rabea porque está pecando. Esa es la lucha del cristiano. Si hay un cristiano que usted encuentre así, podríamos decir que es un verdadero cristiano. Romanos 8. Una hoja, 2 hojas más adelante, más atrás. Romanos 8:1. Hay por lo menos 3 elementos que caracterizan la conversión verdadera. Romanos 8:1 y 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquellos que se han convertido verdaderamente no tienen ninguna condenación, porque han sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Primer sello, primer resultado de la conversión verdadera. Pero esto no queda ahí. Romanos 6, 2 hojitas más atrás. 6:18. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, o esclavos de la justicia. Aquel creyente verdadero ya no sirve al pecado, sino que sirve a la justicia. Entonces todos los que dicen que como la salvación no se pierde, ahora puedo hacer lo que yo quiera, no es cristiano si piensa así. Porque el cristiano verdadero tiene la convicción de su salvación y quiere hacer buenas obras. Romanos 6:22. Un par de versículos más adelante. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o podríamos decir siervos de justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Libres del pecado, siervos de justicia o de Dios, y eso nos tiene que llevar a la santificación o buenas obras. La santificación es el proceso por el cual nosotros somos conformados a la imagen de Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Romanos 8:29. Los que él conoció de antemano fueron para que ustedes fuesen hechos semejantes o iguales o parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Santificación. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, vemos que es la conversión.
Vimos qué es lo que resulta de una verdadera conversión. Ahora, ¿cómo sé yo si soy salvo o no? Para tener una evidencia. Porque yo pregunto, ¿quién ha dicho que Jesús es el Señor? Y todos de alguna manera hemos dicho que Jesús es el Señor. Pero nosotros tenemos que examinar la validez de nuestra salvación. No es malo ni pecaminoso tener la certeza. Tenemos el llamado a tener esa seguridad. Repito, Juan, en su primera carta, dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Y qué es lo que escribió? Bueno, lea primera de Juan. Entonces, la verdadera fe, la verdadera salvación, hay tres elementos que nunca van a dejar de estar presentes. ¿Cuáles son estos tres elementos? Había un corito que antes cantábamos. La fe, viva la esperanza, viva el amor. La fe verdadera, un amor verdadero y una esperanza verdadera son tres características que un cristiano verdadero tiene en su vida. ¿Cómo sabemos que la fe es verdadera? Tres puntos. Primero, tenemos que saber que hay dos cosas que nos ayudan a saber si nuestra fe es verdadera. Primero, como primer punto, es que nuestra fe va a producir buenas obras. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dicho de otra manera, yo digo creer en Jesús y las palabras aguantan mucho. Entre lo dicho y lo hecho, dice el dicho, hay mucho trecho. Si yo digo, yo creo en Jesús, mi fe está en Jesús, pero mis obras no me acompañan, ¿qué cree usted? No hay conexión, no hay relación entre lo que digo, lo que pienso, con lo que vivo. Y uno podría decir, parece que no es cristiano. Ahora, si hay un cristiano que dice creer en Jesucristo y sus obras son todas buenas, entendiendo que pecamos, pero todas buenas para el ejemplo, ¿qué dice uno? Si es creyente de verdad o no. Eso es lo que dice el pasaje. La fe va acompañada de buenas obras. Pero las obras, repito, las obras son muestra de nuestra fe. No que las obras nos vayan a salvar. Ahora, esa fe, además, Dios la va a probar. Vamos a ver si es de verdad o es de cartón, como se dice. Mire lo que dice, Primera de Pedro 1. 1. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Miren lo importante y profundo de este pasaje. En lo cual vosotros os alegráis, lo que dice anteriormente en cuanto a una esperanza. Aunque ahora, por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Es necesario. ¿Para qué? Aquí viene el propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe se compara con el oro. El oro es precioso, lo pasan por fuego para sacarle todas las impurezas. La fe, más preciosa que el oro, va a ser pasada por fuego. Toda nuestra fe, y aquí no es la fe comunitaria que tenemos entre todos, la fe individual de cada uno de ustedes y la mía también, va a ser pasada por fuego. Porque es necesario para que cuando Cristo venga nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Para que nuestra fe sea verdadera. Y cuando pasa la prueba y yo no he dejado de creer en Cristo, sino que creo más, tengo fe genuina, tengo fe verdadera. Si has pasado pruebas, te estás pasando dificultades y no has renegado de Cristo, alaba a Cristo porque tu fe es verdadera y eres un verdadero creyente. Pero además, Dios nos ha preparado para buenas obras. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. Será nuestras obras, las obras que Dios quiere que hagamos, son prueba de que nuestra fe es verdadera y de que estamos haciendo lo que Dios quiere. Por lo tanto, nuestra fe está demostrando que es verdad. Ahora, mire lo que dice Tito, después de Timoteo. Tito 3:8. Mire lo que dice Tito. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras muestran nuestra fe verdadera. A pesar de las dificultades, de las pruebas, tenemos que seguir haciendo buenas obras, porque eso demuestra que lo que nosotros decimos creer es de verdad, es real. Segundo, primero era la fe, segundo, el amor. Y Dios no solamente cuenta las obras que nosotros hacemos, sino que también cómo está trabajando nuestro amor en esas obras. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las obras buenas que Dios preparó de antemano, tenemos que trabajarlas en amor.
¿De dónde viene nuestro amor? De Dios. Él es la fuente de nuestro amor. De ahí viene, de ahí nosotros no podemos amar a nuestros enemigos si no está el amor de Dios en nuestros corazones. Porque solamente por ese amor que tiene las características de Dios es que podemos amar a los que a nosotros nos odian. Humanamente eso es imposible. Y el amor es uno de los distintivos de quienes han nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan 4. Siete y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguien ama entrañablemente como Cristo amó a su iglesia, cada uno de los que estamos acá adentro, porque es verdadero creyente. Y no es un amor de aquí, es un amor real. Mire lo que dice el capítulo 3 de la misma carta de Juan, 18 y 19. Primera de Juan 3, 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si amamos de hecho y en verdad. No, si yo lo amo a todos, pero cuando están en problemas no hago nada. Eso no es amar ni de hecho ni en verdad. Tenemos la fe verdadera, el amor verdadero manifestado por medio de esas acciones. Y tenemos una esperanza. Mateo 10, 22. Mateo 10, 22. Mire, interesante lo que dice este pasaje. Jesucristo hablándole a los 12 en relación a las persecuciones venideras que iban a venir. Y les dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No que Dios hacía todo, ¿no, hermana Mariela? ¿No que Dios hacía todo? ¿Cómo que persevera hasta el fin? Dios nos guarda para que nosotros perseveremos. Esto, hermano, es difícil de comprender porque es poner la soberanía de Dios a un lado, que Él nos guarda, nos justifica, todo Él, pero en el otro carril va la responsabilidad del hombre. Dios nos manda que debemos perseverar. Amén, pues. Tenemos que perseverar. Es lo que Dios nos manda. No podemos juntarlo con la soberanía de Dios. Ni lo intentemos porque no vamos a poder. Dicen, no, yo escogí y yo voy a traer los que han de ser salvos y los voy a poner en la iglesia. ¿Y para qué voy a predicar? Porque Dios lo manda. Es nuestra responsabilidad predicarle al que está al lado nuestro. Decirle, te vas al infierno, arrepiéntete. Dios sabrá si lo escogió o no. Yo no tengo idea. Usted no tiene idea. Pero es el mandato de Dios. No tratemos de juntar.
Dios nos dice que debemos perseverar hasta el fin. Y debemos perseverar hasta el fin. Pero por otro lado, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin manchas en el tiempo que Él venga. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él va a poner en nosotros la persistencia para llegar hasta el final. Nosotros tenemos que ponerla en práctica, aunque sea difícil de comprender. Bueno, ¿tengo que ponerla o no tengo que ponerla? ¿La pone Dios o no la pone Dios? Sí, pero tenemos que ejecutarla. Ahora, si hay alguien que no persevera hasta el fin, no era nuestro. Si alguno sale de en medio de vosotros, es para que fuese manifestado que no era de nosotros, dice el apóstol. Debemos perseverar. ¿Y por qué vamos a perseverar? ¿Qué nos motiva a perseverar? Mire lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 4. Todos los que hemos sido hijos, bueno, todos somos hijos. Nos quedamos en la casa, la mamá o el papá salían, decían, voy y vuelvo, voy a comprar pan y vuelvo, voy a la esquina y vuelvo. Y nos quedamos ansiosos, esperando que volviese. Y sabíamos que iba a volver, porque era nuestro papá, nuestra mamá, iba a volver. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 10. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, persecución, desdicha, como leíamos recién en Mateo 10. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Creemos en un Dios vivo, el único Dios verdadero. A nadie a quien le podamos comparar, cantábamos al inicio. Ese mismo Dios viviente, el único que existe, además es el Salvador nuestro. O sea, no es solamente, no, es que ese Dios que está allá, ese es el Dios vivo, en ese yo creo. No, además ese Dios vivo es nuestro Salvador. Si la certeza que teníamos cuando nuestro papá salía, que iba a volver, Cristo va a volver por nosotros porque es el Dios viviente. Y eso nos ayuda a perseverar hasta el final. La esperanza que el cristiano tiene se caracteriza porque no solamente en que Él volverá, sino que espera la justicia, manifestación completa y gloriosa de la manifestación que Cristo nos ha dado y para poder ver la vida eterna. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Estas tres cosas tienen que estar en... Si no tienes una de estas tres, examínate, hermano. Colosenses 1, 4 y 5. Mire la oración de Pablo por la iglesia de Colosas. Versículo 3 vamos a leer para entender el contexto. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración de Pablo por la iglesia. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tres características por las que Pablo oraba por la iglesia, por los creyentes que estaban en Colosas: por su fe, por su amor, por su esperanza. ¿Tienes fe? ¿Tienes amor? ¿Tienes esperanza?
para ir terminando. Acompáñeme a Romanos 8 nuevamente, 8:29. Filipenses 1:6. Busque Romanos, no vaya a Filipenses. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestra salvación es una obra soberana de Dios. Y nuestra salvación, por lo tanto, está segura. Porque nosotros no hacemos nada, además de traer nuestro pecado y ser el receptor de la salvación de Dios. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Vamos a revisar 4 pasajes y vamos a ir ya concluyendo. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, nuestra herencia tiene características que las hacen inmutable, no varía, incontaminada, inmarcesible. Y aquel que tiene esa herencia guardada en los cielos, nos guarda por el poder de Dios, para que la salvación no la recibamos, dice manifestar. Juan es claro, dice, para que tengáis la vida eterna. Y el que creyere tiene vida eterna, no la tendrá en el futuro, no 20 años más, no cuando Cristo venga, tiene la vida eterna. Y esa vida eterna va a ser manifestada cuando Él venga y la vamos a ver consumada y completa el día que Él venga. Porque Él nos guarda con el poder de Dios mediante la fe. La fe de nosotros no la dio Él. Él nos guarda. Filipenses 6, el que comienza la buena obra la va a terminar. El que nos escogió, el que nos conoció, sin lugar a duda, como leíamos en Romanos, nos va a glorificar. Romanos 8, los últimos versículos. Hay muchos más versículos que nos hablan de la seguridad que tenemos en Cristo. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, o sea, después de todo lo dicho en forma anterior, y dentro de lo que dijo anteriormente está lo que hemos leído todos estos 2 días, que nos escogió, que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, más algunas otras cosas, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos va a separar de Él? Nada. Nada. Ni tu pecado, ni tus pruebas, ni tus dificultades, ni tu enfermedad, nada te va a separar del lado de Dios en su amor y por medio de Jesucristo. Esa seguridad, la verdad, hermano, no sé de dónde sacan que la salvación se pierde. Todo es obra de Dios. Dios es el que nos predestinó para ser salvos. Dios nos llamó y nos trae hacia Él. Dios nos convence de pecado. Dios nos concede la fe para creer. Dios nos concede el arrepentimiento. Dios nos justifica. Dios nos sella con el Espíritu Santo, que es lo que vamos a comenzar a estudiar la próxima lección. Dios nos hizo nueva criatura. Dios nos promete glorificarnos. ¿En qué parte Dios se le va a escapar la salvación? Si Él lo hace todo. Él lo hace todo en forma soberana. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Acompáñame al Salmo 116. Salmo 116. De alguna forma, estos dos versículos 17 reflejan cómo nosotros debemos vivir para Cristo. Porque nosotros solamente somos receptores. Obviamente debemos obedecer, debemos perseverar y debemos cumplir todo lo que Él nos manda por medio de su palabra. Pero mire lo que dice el Salmo 116, versículos 16 y 17. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. No nos queda más que alabarle, más que glorificarle, más que ser esclavos de justicia, sirvientos del Dios verdadero, del Dios viviente. Termino con esta frase de John MacArthur. Nosotros no podemos entender cómo Dios nos eligió para salvación, pero solo podemos darle gracias a Él, su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros por medio del amado. Nosotros solo podemos creer y estar por siempre agradecidos de que fuimos llamados por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, y que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Si Él nos llamó, Él no se equivocó, hermano. Él no se equivoca. Si tú estás aquí es porque Dios te ha llamado. Pero debemos examinar nuestra salvación. No es malo ni pecaminoso. Pero mire, para terminar, Primera de Juan capítulo 5. A esto hemos sido llamados nosotros. Dentro de todas las cosas que significa que hemos sido llamados por Dios. Anótelo, márquelo, subrayelo, hágale todo este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ya terminando de escribir su primera carta, el apóstol dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Si lo extendemos a toda la Escritura, nos podría decir, todo esto les he escrito, esta carta que les dejé es para que sepan que tienen vida eterna y para que perseveren en la esperanza de que Él viene ahí a la vuelta de tu cuerpo para retirarlo a la gloria, porque Él así lo prometió. A los que antes predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Que hermanos, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios. Él se merece todo. No hay nadie como Él. No hay nadie que haya hecho esta obra. Todos los demás, todas las demás religiones, esto, acá, allá, da esto, entrega esto otro. Cristo dice, yo te amé, te salvé, te pondré en la eternidad, alábame. El libro de Levítico comienza, después de haberlo rescatado, sacado de Egipto, llevado por el desierto, abriéndole el Mar Rojo. Dios les dice, ahora, cuando ustedes pequen, tienen que hacer esto. No les da ninguna explicación. No tenía que darnos explicación Él. Tampoco lo hace. No entendemos por qué nos salvó, cómo nos salvó. Quizá algo comprendemos de cómo Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Pero el pueblo lo único que tenía era que hacer. Dios dijo que si pecábamos hacíamos esto con todas las reglas que pone el Levítico. Nosotros hoy día que estamos en la gracia, que no estamos bajo la ley, que la gracia nos demanda más cosas. Jesucristo dijo, escrito está, si alguno les pide el saco, dale el saco, pártale la mochila, pásale el gorro, todo. Porque la gracia demanda más. La gracia de Dios te ha puesto aquí, hermano. Alábale, vívele para Él. Vive para su gloria. Vive para, de alguna manera, darle gracias por lo que Él ha hecho. Entregando su vida completamente. ¿Cuánto le estás dando de tu vida? ¿El 10, el 20, el 15, el 50, el 90? Todos tenemos que mejorar. Pero ahora que comprendemos la salvación tan maravillosa, tan grande que tenemos en Cristo Jesús, nos vamos a quedar sentados diciendo, hoy sí, es tan bonito. O vamos a alabar a Dios con toda nuestra fuerza. Cuando le haces la pregunta a Jesucristo, ¿cómo se resume la ley? El primer mandamiento, ama al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con todas tus fuerzas. No con un poquito, no con parte de tu mente, con parte de tu cuerpo, con parte de tu día, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque también demostramos, amándonos los unos a los otros, que conocemos a Dios. La carga de responsabilidad es grande cuando más conocemos de la Biblia. Pero entre más conocemos, más gracia llega a nosotros y más nos capacita Dios para vivir para Él. Regocíjate en la gracia de Dios. Regocíjate en lo que Dios nos ha entregado. No contristéis al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo y vive en comunión con Dios y con su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver que Dios es fiel y verdadero. No es con cuestiones místicas ni grandes. Eso es lo pequeño. ¿Queremos grandes cosas? ¿Quieres grandes cosas en tu vida? Sé fiel en lo poco que Dios te ha entregado. Dios te entregó 5 minutos para que pudiese orar. Ora 5 minutos. Dice, no, es que yo quiero orar 1 hora para el Señor. Pero si no oráis 5 minutos, hermano, ¿cómo vamos a orar en 1 hora? Y eso por poner un ejemplo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar. Si tú estás loco, ¿cómo vas a la iglesia en vez del domingo a descansar, dormir hasta tarde? Mi tesoro no está escondido aquí, mi tesoro está escondido en el cielo. Así que, hermano, esfuérzate. Hebreos, no me acuerdo realmente el pasaje, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. Si conociésemos a Cristo como realmente es, con temor y temblor nos ocuparíamos de nuestra salvación. No porque debamos hacer algo para tenerla o asegurarla, sino que el Dios tan grande, tan santo, tan maravilloso, y nosotros siendo pecadores nos dio un tesoro tan grande como la salvación. A pesar de que yo, teniendo la seguridad que no la pierdo, la cuidaría. Todos los días le sacaría brillo, porque me la entregó el Dios todopoderoso y temible, el león de la tribu de Judá. Que Dios te bendiga, hermano, y podamos todos ponernos en esa fila, todos seguir ese camino. Estamos todos en la misma. No hay nadie más santo que otro. Estamos todos en la misma lucha, todos con luchas distintas, pero todos en la misma línea. Pero es necesario que vuestra fe sea probada, porque el oro, aunque perecedero, es probado por fuego. La fe también, para que sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesús. Oremos al Señor.